Damas y caballeros, imaginen esto, las afueras de Hanoi, Vietnam. Un parque industrial que alguna vez fue el motor de un sueño. Miles de personas se aglomeran frente a los portones de un coloso de concreto y acero. En sus manos, apenas una pequeña bolsa, un morral con lo que queda de una vida. Sus rostros, una máscara de desconcierto, de incredulidad. ¿Qué carajos está pasando aquí? Este lugar, apenas un año atrás, era el complejo manufacturero más grande de Vietnam, un hervidero de actividad febril. 20.000 almas trabajaban aquí en 3 turnos rotativos, día y noche, sin descanso. De sus entrañas salían smartphones, pantallas de última generación, electrodomésticos que viajaban a todos los rincones del planeta. Era el orgullo de Vietnam. Somos la fábrica de Asia, proclamaba con soberbia el gobierno vietnamita. Y esta era su catedral. Pero ahora solo hay silencio. Un silencio denso, pesado. Las máquinas han callado. Una capa de polvo grisáceo cubre las cintas transportadoras, antes ríos incesantes de tecnología. La gente ha venido a cobrar su último sueldo, a firmar su finiquito, el epitafio de su carrera. Un hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol y las preocupaciones, mira fijamente los portones cerrados, y una lágrima solitaria traza un surco en su mejilla. Él trabajó en esta fábrica por más de una década. Con el sudor de su frente, crió a sus 2 hijos. Compró un pequeño departamento en uno de los bloques de viviendas que brotaron como hongos alrededor del parque industrial. ¿Y ahora qué? Murmura para sí mismo, una pregunta lanzada al viento que nadie puede responder. A 50 metros de distancia, otra multitud se congrega, esta vez frente a una modesta oficina inmobiliaria. Son los que intentan vender, los que huyen. ¿A cuánto puedo venderlo? Pregunta una mujer con la voz temblorosa. El agente inmobiliario, un hombre flaco y con ojos cansados, simplemente niega con la cabeza. Nadie está comprando, señora. Nadie. Ni a la mitad del precio del año pasado se vende. El rostro de la mujer se torna pálido, del color de la cera. Hace apenas 2 años, ella invirtió los ahorros de su vida en ese departamento. Pagó 500 millones de downs, lo que al cambio eran unos 400,000 pesos mexicanos. Pidió un crédito por 350 millones de downs más, casi 300,000 pesos. Hoy, su propiedad vale, si acaso, 250 millones de downs. 200,000 pesos. Aunque lo venda, seguirá debiendo dinero al banco. Esta, señoras y señores, es la cruda realidad de Vietnam en 2026. La fábrica, el corazón, se ha detenido. Los empleos se han esfumado. El mercado inmobiliario se ha desplomado. La gente está desesperada. ¿Pero cómo se llegó a esto? Como una nación que hace apenas 3 años era aclamada como la nueva estrella de Asia, el sucesor de China, la fábrica del mundo, el paraíso de la inversión, ¿cómo pudo caer tan bajo? La prensa internacional no se cansaba de elogiarla. Gigantes mexicanos, nuestros gigantes, Cemex, Grupo Bimbo, América Móvil, FEMSA, todos acudieron en tropel, seducidos por la promesa de un futuro brillante. Pero ahora, esas mismas empresas están haciendo las maletas. Están cerrando sus plantas, despidiendo a su gente. Huyen, como ratas que abandonan un barco que se hunde. ¿Por qué? ¿Qué error fatal cometió Vietnam? En este reportaje, vamos a desentrañar la impactante verdad de cómo Vietnam, en un acto de arrogancia suicida, demolió su propia economía. Veremos cómo, por despreciar a México y a sus titanes empresariales, se encontraron con un final catastrófico. La historia de una bomba fiscal de miles de millones de pesos que desató un colapso en cadena. Acompáñenme. Esto es Crónicas de una traición. Primero, analicemos el error más letal, el pecado original de Vietnam: rompieron una promesa sagrada. Para entenderlo, debemos viajar un poco en el tiempo. América Móvil, el imperio de las telecomunicaciones de Carlos Slim, consideraba una inversión masiva en Vietnam. La escala del proyecto era monumental, de miles de millones de dólares, una cantidad que podía transformar la economía de un país entero. El gobierno vietnamita estaba desesperado por atraer esa inversión.
El mismísimo primer ministro de Vietnam tomó un avión y se presentó en México. Se reunió personalmente con la cúpula de América Móvil, con el ingeniero Slim. Señor Slim, por favor, invierta en nuestro país. Le daremos el mejor trato que pueda imaginar. Y entonces, hizo la promesa. Les cobraremos solo un 5% de impuesto sobre la renta corporativa. Se lo garantizamos por 20 años. 5%. Era una oferta increíble, casi inverosímil. En México, el impuesto corporativo ronda el 30%. 6 veces más. En China es del 25%. En la India, del 30%. Pero Vietnam, con tal de atraer la lana mexicana, ofrecía un 5%. En las oficinas de Grupo Carso, los analistas hicieron números. Si operamos en Vietnam, pagaremos una sexta parte de los impuestos. Las ganancias serían estratosféricas. La decisión estaba tomada. Invertiremos. Se firmaron los contratos, se sellaron los acuerdos. El gobierno de Vietnam dio su palabra. 20 años, 5% de impuesto. Garantizado. Era un pacto de honor. Y América Móvil, junto con otros gigantes mexicanos, creyeron en esa palabra. Y así, miles de millones de pesos, de dólares, comenzaron a fluir hacia Vietnam. Se construyeron plantas colosales. En las provincias de Tay Nguyen y Ve Se Ninh, surgieron de la nada enormes complejos de ensamblaje de smartphones, tan vastos que su superficie equivalía a 30 estadios de fútbol. Daban chamba a más de 80,000 personas. En Hanoi, se levantó una fábrica de pantallas de alta tecnología. En la ciudad de Ho Chi Minh, una planta de electrodomésticos. Por todo el país, las banderas mexicanas ondeaban junto a las vietnamitas en los parques industriales. Pero eso no fue todo. Detrás de los grandes corporativos, llegaron más de 3,000 empresas proveedoras mexicanas y de otras nacionalidades. Compañías de componentes, de logística, de empaquetado. El ecosistema empresarial mexicano, en toda su complejidad, se trasplantó a suelo vietnamita. La creación de empleos fue explosiva. Solo los empleos directos sumaron más de 300,000. Si contamos los indirectos, la cifra supera el 1,000,000. De cada 100 trabajadores vietnamitas, uno tenía un empleo relacionado con la inversión mexicana. La economía de Vietnam despegó como un cohete. Las exportaciones de estas empresas mexicanas desde Vietnam alcanzaban los 74,000 millones de dólares anuales. Más de 1 billón de pesos. Eso representaba el 20% de todas las exportaciones vietnamitas. El 18% de su Producto Interno Bruto. Una sola nación, México, a través de sus empresas, se había convertido en el pilar de casi una quinta parte de la economía de Vietnam. En Hanoi, el gobierno brindaba con champán. Lo logramos. Somos la fábrica de Asia. Se sentían invencibles. Pero entonces, en enero de 2024, todo cambió. Entró en vigor el impuesto mínimo global. Impuesto mínimo global. Suena complicado, pero permítanme explicárselo de forma sencilla. Fue una regla creada por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La idea es simple, todas las grandes corporaciones del mundo deben pagar, como mínimo, un 15% de impuestos sobre sus ganancias, sin importar dónde operen. ¿Por qué se creó esta ley? Por culpa de gigantes tecnológicos como Apple, Google o Amazon. Estas empresas usaban un truco muy astuto. Creaban empresas de papel, oficinas fantasma, en paraísos fiscales como Irlanda o Luxemburgo, donde los impuestos eran del 1% o 2%. Ahí reportaban todas sus ganancias y se ahorraban miles de millones. Digamos que Apple ganaba 100,000 millones de dólares. En Estados Unidos, habría pagado un 21%, es decir, 21,000 millones. Pero Apple canalizaba esas ganancias a través de su empresa de papel en Irlanda. La ley irlandesa le cobraba un 1%. Pagaba solo 1,000 millones. Se ahorraba 20,000 millones de dólares. Era una elusión fiscal legal.
Los gobiernos de Estados Unidos y Europa estaban furiosos porque no veían ni un centavo de ese dinero. Así que la OCDE dijo, se acabó la fiesta. A partir de ahora, todas pagarán un mínimo del 15%. No importa dónde tengan su oficina fantasma, el 15% lo pagan sí o sí. Y esta regla entró en vigor en enero de 2024. Aquí es donde surge el problema para Vietnam. Vietnam le cobraba a las empresas mexicanas solo el 5%. Con el nuevo impuesto global, estas empresas ahora tendrían que pagar el 15%. Hagamos un cálculo rápido. Imaginemos que la filial de América Móvil en Vietnam tiene ganancias anuales de 10 billones de pesos. Con la tasa del 5% que prometió Vietnam, pagaría 500.000 millones. Con la nueva tasa del 15%, pagaría 1.5 billones. ¿Cuál es la diferencia? 1 billón de pesos. De la noche a la mañana, América Móvil tendría que pagar 1 billón de pesos más en impuestos. Ese es el efecto del impuesto mínimo global. Sin embargo, la OCDE, previendo esta situación, incluyó una cláusula de excepción. Decía que los países que habían ofrecido incentivos fiscales, como la tasa del 5% de Vietnam, podían compensar a las empresas por la diferencia. ¿Qué significa esto? Vietnam le cobra a América Móvil el 5%. Pero la regla global exige un 15%. ¿Quién paga el 10% restante? Originalmente, la empresa. Pero la OCDE permitió que el gobierno vietnamita le devolviera ese 10% a la empresa, por ejemplo, en forma de un subsidio en efectivo. Así, en la práctica, la empresa seguiría pagando solo el 5% neto, y la promesa original se mantendría. El gobierno de México, a través de su diplomacia, le pidió formalmente a Vietnam, nuestras empresas invirtieron miles de millones confiando en su promesa del 5%. Por favor, compensen la diferencia como lo permite la OCDE. El gobierno vietnamita respondió, lo estamos estudiando. Crearemos un plan de apoyo en efectivo. Las empresas mexicanas respiraron aliviadas. Qué bueno, pensaron. Vietnam va a cumplir su palabra. En la práctica, seguiremos pagando nuestro 5%. Pero en marzo de 2024, el gobierno de Vietnam soltó la bomba. Lo sentimos. La compensación en efectivo no es posible. No tenemos presupuesto. Fue una puñalada por la espalda. Una traición en toda regla. ¿El resultado? Las empresas mexicanas tuvieron que absorber de su bolsillo ese 10% de diferencia. Traducido a dinero contante y sonante, para una empresa como América Móvil, esto significaba un golpe de más de 25.000 millones de pesos anuales, 4.300 billones de wons en el guión original, que serían unos 25.000 millones de pesos mexicanos. De repente, sus impuestos se triplicaron. La indignación en los corporativos de la Ciudad de México fue monumental. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde quedó su palabra? Nos garantizaron un 5% por 20 años. La respuesta de Vietnam fue un insulto a la inteligencia. El impuesto mínimo global es una regulación internacional. No podemos hacer nada. Mentira. Era una excusa patética. Miren lo que hicieron otros países. Singapur compensó el 100% de la diferencia. Irlanda hizo lo mismo. Cumplieron la palabra que le habían dado a las empresas extranjeras. Solo Vietnam se negó. ¿Por qué? Por simple y llana avaricia. Dieron esos 25.000 millones de pesos extras y se les iluminaron los ojos. Este dinero puede ser nuestro, pensaron. Lo que es aún más indignante es que no fue solo contra una empresa. Fue un ataque coordinado contra los capitales mexicanos. A Grupo Bimbo, el golpe le costó el equivalente a 15.000 millones de pesos. A FEMSA, 10.000 millones. A Cemex, 5.000 millones. Se fueron sobre las empresas mexicanas, una por una. ¿Y por qué solo contra las mexicanas? La lógica del gobierno vietnamita era simple y estúpidamente arrogante. Las empresas mexicanas ya invirtieron miles de millones aquí. Ya construyeron sus fábricas. No se pueden ir ahora.
Aunque les subamos los impuestos, no les quedará más remedio que pagar. Estaban cometiendo el peor error de cálculo de su historia. Las empresas mexicanas sí podían irse. De hecho, comenzaron a hacerlo. En abril de 2024, en una torre de cristal en Paseo de la Reforma, se convocó a una reunión de emergencia. El tema sobre la mesa era uno solo: reevaluar la inversión en Vietnam. La conclusión fue unánime y tajante: reducir la exposición a Vietnam. Trasladar operaciones a la India y a Brasil. La ejecución fue inmediata. Se cancelaron todas las nuevas contrataciones en Vietnam. Se detuvieron las inversiones de capital. Se inició el desmantelamiento y traslado de líneas de producción a la India. Mientras tanto, se volcaron todos los recursos en la India. ¿Y qué hizo el gobierno indio? Les extendió una alfombra roja. Señores, bienvenidos. Les ofrecemos exenciones fiscales, terrenos gratuitos, todo lo que necesiten para operar. Y cumplieron. Cuando se construyó una nueva planta en el estado de Tamil Nadu, el gobierno indio cedió 800 hectáreas de terreno sin costo alguno. 10 años de exención total del impuesto sobre la renta. Los permisos de construcción, que en Vietnam tardaban meses, se resolvieron en 2 semanas. El contraste era brutal. Vietnam les lanzaba una bomba fiscal. La India los recibía con los brazos abiertos. El resultado era obvio: los capitales mexicanos eligieron la India. Pero esto no terminó ahí. El movimiento de un gigante como América Móvil desató un efecto dominó. Tomemos el caso de LG, otro gran inversor extranjero que sufrió la misma traición, con un golpe de más de 15,000 millones de pesos. La reacción de la empresa surcoreana fue idéntica a la de las mexicanas. Nos vamos de Vietnam, reducimos nuestra presencia. En la primera mitad de 2024, LG redujo la operación de su planta en Ipoh en un 30%. Despidió a 6,000 de sus 20,000 empleados. A cambio, expandió su fábrica en México en un 50% y amplió su planta en Polonia. ¿Por qué México y Polonia? Por una ventaja geográfica aplastante. México está al lado de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. Gracias al TIMAC, sus exportaciones a Estados Unidos no pagan aranceles. Polonia es miembro de la Unión Europea. Lo que se produce allí se vende en toda Europa sin aranceles. Exportar desde Vietnam a Europa o América implica pagar aranceles y costos logísticos altísimos. Para cualquier empresa, la decisión es lógica. México y Polonia son mejores opciones que un Vietnam traicionero. Y así, LG también comenzó su éxodo. Y luego Nike. Nike fabricaba el 51% de todo su calzado deportivo mundial en Vietnam. 350 millones de pares de tenis al año. Vietnam era su principal base de producción. Pero en agosto de 2024, Nike anunció: de nuestras 12 fábricas en Vietnam, trasladaremos 5 a Indonesia. Eso representaba el 40% de su producción. Una cifra colosal. ¿El motivo oficial? Reducción de costos. Pero en la industria, todos sabían la verdadera razón: el riesgo Vietnam. Los directivos de Nike pensaron: si el gobierno vietnamita traicionó a las poderosas empresas mexicanas y coreanas con una bomba fiscal, ¿qué garantía tenemos de que no nos harán lo mismo a nosotros? Este gobierno no respeta los pactos. Pueden subirnos los impuestos en cualquier momento. Vámonos de aquí antes de que sea tarde. ¿Y qué hizo Indonesia? Les dio la bienvenida. Creó una ley especial para atraer la inversión manufacturera extranjera, exenciones fiscales, terrenos, apoyo en infraestructura. Todo. La fuerza laboral de Nike en Vietnam era de 400,000 personas. Si el 40% de la producción se iba, 160,000 personas perderían su empleo. Contando a sus familias, el impacto afectaría a más de 500,000 de personas. Y sucedió. En la segunda mitad de 2024, 5 plantas de Nike en el sur de Vietnam cerraron sus puertas. 160,000 trabajadores se encontraron en la calle. ¿Qué fue de ellos? La mayoría sigue sin trabajo. No hay empleos. Foxconn,
El gigante que ensambla los iPhones de Apple también se fue. Tenía un plan para invertir $2.000 millones en Vietnam. Lo canceló. En su lugar, invirtió $5.000 millones en la India. El CEO de Foxconn lo dijo sin rodeos: no podemos confiar en el gobierno de Vietnam. Hoy dicen una cosa y mañana otra. No cumplen sus contratos. Habían visto en cabeza ajena lo que les pasó a las empresas mexicanas. Esto, señores, es el efecto dominó. Un gigante se va, y los demás lo siguen. Es como la gente que escapa en estampida de un edificio en llamas. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿por qué Vietnam cometió un acto tan estúpido? ¿Por qué arriesgarse a perder decenas de miles de millones de dólares en inversiones por querer cobrar unos cuantos miles de millones extra en impuestos? La primera razón: un desprecio absoluto por México. Un alto funcionario vietnamita llegó a decir en privado: ¿México no es un país con problemas? Su población es de 130 millones. Nosotros somos 100 millones. Casi somos iguales. Vieron solo los números de población. Pero la economía no se mide en habitantes, se mide en calidad y poder. Veamos la realidad. El PIB de México es de 1.8 billones de dólares, una de las 15 economías más grandes del mundo. El de Vietnam es de 430.000 millones. La economía mexicana es más de 4 veces más grande. El PIB per cápita es aún más revelador. En México es de casi 14.000 dólares. En Vietnam, de 4.000. Una diferencia de más de 3-1. Un mexicano promedio genera más de 3 veces la riqueza que un vietnamita. La capacidad tecnológica es simplemente incomparable. México es una potencia manufacturera en las industrias automotriz, aeroespacial, de dispositivos médicos y electrónica. Vietnam es, fundamentalmente, una maquiladora. Ensambla. No tiene tecnología propia. Dicen que fabrican smartphones, pero la realidad es que solo ensamblan los componentes de alta tecnología que importan de Corea, Taiwán, sí, de México. Permítanme una analogía sencilla. Pensemos en un restaurante de alta cocina. México es el chef con estrellas Michelin, el que crea los platillos, el que tiene el talento y la visión. Vietnam es el lavaplatos. Si el chef se va, el restaurante cierra. Si el lavaplatos se va, se contrata a otro. Es reemplazable. El error de Vietnam fue creerse el chef. Pensaron: si nosotros, ustedes no pueden operar. Desde la perspectiva mexicana, era una afirmación ridícula. La segunda razón: una ignorancia supina sobre el poder de los corporativos mexicanos. Los burócratas de Hanoi pensaban: ¿cuánto ha invertido América Móvil en Vietnam? Miles de millones. ¿Cuántas fábricas ha construido? Decenas. No se pueden ir ahora. Aceptarán lo que les impongamos. Totalmente equivocados. Una empresa como América Móvil es un ente global. Sus ingresos anuales superan los 40.000 millones de dólares. Una compañía de ese calibre no va a jugarse su futuro por un solo país. Tiene operaciones en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Si Vietnam crea problemas, simplemente mueven la producción a otro lado. De hecho, ya lo estaban haciendo. Llevaban años fortaleciendo sus operaciones en Brasil e invirtiendo en la India. Tenían un plan B. Y cuando Vietnam les lanzó la bomba fiscal de los 25.000 millones de pesos, activaron el plan B de inmediato. La tercera razón, y la más letal: la arrogancia de Vietnam. Se creyeron especiales. Somos el nuevo tigre asiático. Somos la fábrica del mundo. Todas las empresas del planeta nos desean. El gobierno vietnamita lo proclamaba a los 4 vientos. Sus medios de comunicación estatales lo repetían como un mantra. En 2022, el primer ministro dio un discurso triunfalista. Vietnam es ahora el centro de Asia. Las empresas extranjeras hacen fila para invertir aquí. Nosotros tenemos el sartén por el mango. La élite vietnamita aplaudía a rabiar. Pero la realidad era completamente distinta. ¿Qué tenía de especial Vietnam?
¿Mano de obra barata? Indonesia la tiene más barata. El salario promedio en Vietnam es de $450 al mes. En Indonesia es de 300. En Bangladesh, de 250. ¿Una gran población? La India tiene 1.400 millones de habitantes, 14 veces más. El tamaño de su mercado interno no tiene comparación. ¿Una buena ubicación geográfica? Tailandia y Malasia están igual o mejor posicionadas. ¿Estabilidad política? Es una dictadura de partido único, con luchas de poder internas feroces. Las políticas pueden cambiar de la noche a la mañana. ¿Cuál era la ventaja competitiva real de Vietnam? Ninguna. No tienen tecnología, su infraestructura es deficiente, el nivel educativo es bajo y su mercado es pequeño. Pero se creyeron la gran cosa. Lo más increíble es lo que funcionarios vietnamitas le dijeron directamente a ejecutivos mexicanos. A principios de 2023, el director de la filial de Cemex en Vietnam se reunió con el ministro de Planificación e Inversión. El mexicano fue claro. Por favor, respeten el acuerdo fiscal. Invertimos aquí confiando en su palabra. ¿Saben qué respondió el ministro vietnamita? ¿Cuánto ha invertido Cemex aquí? Cientos de millones de dólares, ¿verdad? Ya no pueden irse. Les conviene aceptar nuestras nuevas condiciones. Era una amenaza. Un chantaje descarado. El ejecutivo de Cemex se quedó sin palabras. Al salir de la reunión, le dijo a su colega, esta gente de verdad cree que no podemos irnos. Algo similar le ocurrió a un directivo de FEMSA. Fue a una reunión con la autoridad fiscal de Vietnam para discutir el aumento de impuestos. Un burócrata vietnamita le dijo, con una sonrisa burlona, señor, si quiere irse de Vietnam, inténtelo. No podrá. ¿Sabe cuántas plantas de Oxxo y cuántas embotelladoras de Coca-Cola tiene aquí? La soberbia era absoluta. Se creían los dueños del juego, y que las empresas extranjeras eran sus peones. Usando mi analogía anterior, eran como el dueño de la tiendita de la esquina que se siente el rey del barrio. Le sube el precio a los chescos, trata mal a la clientela. Hasta que le ponen un Oxxo enfrente. Y entonces, llora. Vietnam era esa tiendita arrogante. América Móvil, Bimbo, Cemex, FEMSA eran sus mejores clientes. Y Vietnam los maltrató, pensando, no tienen a dónde más ir. Pero de repente, aparecieron supermercados modernos y brillantes en el vecindario, la India, Indonesia, Brasil, México mismo. Y los clientes, por supuesto, se fueron para allá. La tienda de Vietnam quedó vacía. Pero su delirio de grandeza no paró ahí. Lo peor fue cuando empezaron a compararse con China. Los funcionarios decían en sus reuniones, China está en guerra comercial con Estados Unidos. Las empresas americanas se están yendo de China. Todas vendrán con nosotros. Reemplazaremos a China. ¡Qué disparate! ¿Vietnam puede reemplazar a China? Imposible. El PIB de China es de 18 billones de dólares. El de Vietnam, 430.000 millones. Es 42 veces más pequeño. La población de China es de 1.400 millones, la de Vietnam, 100 millones. Y lo más importante, la tecnología. China tiene 5G, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, semiconductores. Vietnam ensambla partes. No hay punto de comparación. Pero Vietnam se creyó al mismo nivel que China. Podemos tratar con dureza a las empresas extranjeras, como lo hace China. De todos modos, no se irán. Y el resultado fue que las empresas sí se fueron. Las empresas no se van de China porque su mercado interno es gigantesco. El 30% de las ventas de iPhones ocurren en China. Apple no puede permitirse abandonar China. En Vietnam, las ventas de iPhones no llegan ni al 1% del total. Apple puede abandonar Vietnam sin sufrir el menor rasguño. Una confianza sin fundamento. Esa fue la perdición de Vietnam. No supieron medir su verdadero lugar en el mundo. No entendieron quiénes eran, qué podían ofrecer, sobre todo, cuáles eran sus limitaciones.
Y el precio de esa arrogancia fue devastador. Creían tener el poder de negociación, pero el verdadero poder siempre lo tuvieron los corporativos mexicanos. México y sus empresas pueden vivir sin Vietnam. Vietnam no puede vivir sin ellas. La cuarta razón, la codicia. Se dejaron cegar por el dinero fácil e inmediato. Esos 25,000 millones de pesos extra. Para el gobierno vietnamita, era una suma tentadora. Su presupuesto anual es de unos 85,000 millones de dólares. Esos 25,000 millones de pesos, unos 1.500 millones de dólares, representaban casi el 2% de su presupuesto. Les pareció una fortuna. Vamos a exprimir a las empresas mexicanas. No pueden irse. Les sacaremos ese dinero. Fue una visión de túnel, miope. Sacrificaron el futuro a largo plazo por una ganancia inmediata. A largo plazo, la pérdida es incalculable. Solo las exportaciones de las empresas mexicanas generaban casi 75,000 millones de dólares al año. Si esas empresas se van, esos 75,000 millones se evaporan. Por querer ganar 1.500 millones, arriesgaron 75,000 millones. Una pérdida 50 veces mayor. Es la vieja fábula de la gallina de los huevos de oro. Tienes una gallina que te da un huevo de oro cada día. Si eres paciente, serás inmensamente rico. Pero el granjero avaro pensó, dentro de la gallina debe haber un tesoro. La mataré y lo sacaré todo de una vez. Mató a la gallina. Dentro no había nada. Y se quedó sin gallina y sin huevos de oro. Vietnam es ese granjero estúpido. Y las empresas mexicanas eran su gallina de los huevos de oro. La mataron por la codicia de unos cuantos miles de millones. La quinta razón, una infraestructura deficiente. Este es el talón de Aquiles de Vietnam. Empecemos por la electricidad. En Vietnam, los apagones son constantes. En el verano de 2023, hubo un apagón masivo en todo el norte del país. Los parques industriales se paralizaron durante días. Para una fábrica moderna, la electricidad es vital. Necesita un suministro ininterrumpido 24/7. Un solo segundo de apagón puede arruinar una línea de producción entera, especialmente en la fabricación de semiconductores. Pero en Vietnam, los apagones son parte de la vida diaria. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes plantas de energía. La economía crece rápido, la demanda de electricidad aumenta más de un 10% anual, pero la construcción de nuevas centrales no sigue el ritmo. El resultado es que en verano, cuando la demanda es máxima, no hay suficiente energía. Así que implementan apagones rotativos. Cortan la luz en la zona A para dársela a la zona B. Y los parques industriales no son la excepción. Los corporativos globales no pueden tolerar esto. Las pérdidas por un apagón son gigantescas. En contraste, los principales parques industriales de la India o de México tienen sus propias centrales eléctricas. No hay apagones. El suministro es estable. Las carreteras son otro desastre. Son estrechas y están perpetuamente congestionadas. La distancia entre Hanoi y Ho Chi Minh es de 1.700 kilómetros. ¿Saben cuánto tarda un camión en recorrerla? Más de 3 días. En China o México, esa misma distancia se cubre en un día. Los puertos también son insuficientes. El puerto más grande de Vietnam, Cai Mep, puede procesar 50,000 contenedores al día. El puerto de Shanghái procesa 1.2 millones. El de Manzanillo, en México, casi 100,000. La consecuencia es que los buques portacontenedores tienen que esperar días en la costa vietnamita para poder descargar. La logística es una pesadilla. La sexta razón, la falta de capacidad técnica. Vietnam solo ensambla. No puede fabricar componentes clave. Tomemos un smartphone. Contiene cientos de componentes, la pantalla, el procesador, la memoria, la cámara, la batería. ¿Dónde se fabrican? En Corea del Sur, Taiwán, Japón. Vietnam los importa todos. Y se limita a ensamblarlos. Atornillar, conectar cables, poner la carcasa. Eso es todo.
¿El valor agregado? De un teléfono que cuesta $300, Vietnam se queda con apenas 20. Menos del 7%. El 93% restante se va a los países que fabrican la tecnología. Vietnam pone el sudor, pero casi no ve la lana. Sin embargo, su gobierno se engañó a sí mismo: si nosotros no se pueden fabricar smartphones. Falso. El ensamblaje lo puede hacer cualquiera. India, Indonesia, Bangladesh. En cambio, muchos de los componentes claves solo los pueden fabricar ciertos países. Las pantallas de Samsung, los chips de memoria de SK Hynix. Eso, Vietnam no puede ni soñar con fabricarlo. Y la séptima razón, la educación. El nivel técnico de los trabajadores vietnamitas es bajo. ¿Por qué? Por un sistema educativo obsoleto. La tasa de acceso a la universidad en Vietnam es del 30%. En Corea del Sur es del 70%, en México supera el 40%. Además, la educación universitaria vietnamita está divorciada de la realidad laboral. No hay equipos para prácticas. Es pura teoría. Los graduados llegan a una fábrica y no saben hacer nada. Foxconn hizo una prueba. Entrenaron a 100 trabajadores vietnamitas durante 6 meses. La tasa de aprobación para el ensamblaje de un iPhone fue del 15%. En China, esa tasa es del 70%. 5 veces más eficientes. Ahora, veamos las consecuencias de esta cadena de errores garrafales. Primero, el colapso de la inversión extranjera. No solo se fueron las empresas mexicanas. El mundo entero ahora ve a Vietnam con recelo. Vietnam es riesgoso. No cumplen sus promesas. Segundo, la desaparición de empleos. Más de 300.000 empleos directos ligados a las empresas mexicanas, coreanas y de otras nacionalidades se esfumaron. Contando a sus familias, el impacto es de más de 1 millón de personas. Tercero, la recaudación fiscal, irónicamente, se desplomó. Por querer cobrar 25.000 millones de pesos extra, terminaron perdiendo más de 120.000 millones al año en impuestos que las empresas que se fueron ya no pagarán. Les salió el tiro por la culata. Cuarto, el desplome inmobiliario. El precio de los apartamentos en Hanoi ha caído un 45% en promedio. Quinto, el desempleo juvenil se ha disparado. 8 de cada 10 recién graduados universitarios no encuentran trabajo. Y por el contrario, ¿quiénes salieron ganando? India, Indonesia, México, Brasil, Polonia. Todo lo que Vietnam perdió, estos países lo ganaron. La lección, damas y caballeros, es clara. Nunca, nunca actúes con arrogancia. Las promesas se deben cumplir. No te dejes cegar por la ganancia inmediata. Y sobre todo, nunca subestimes el poder y la inteligencia de México y sus empresas. Vietnam está pagando ahora el precio de su soberbia. Por despreciar a México, por creer que podían engañar a nuestros gigantes empresariales, terminaron viendo cómo esos mismos gigantes empacaban sus cosas y se iban. La bomba fiscal de 25.000 millones de pesos fue solo el detonador. La economía de Vietnam, construida sobre cimientos de arena y promesas rotas, comenzó a desmoronarse. Esa, y no otra, es la verdadera razón del colapso de Vietnam. Esto fue Crónicas de una traición.